Bueno, entonces ahora sí, de los primeros alemanes que llegaron, ¿qué te acuerdas? Bueno, los que estaban antes de que yo llegué, ¿no? Porque mi marido ya estaba aquí cuando nos casamos y estaba socio con un señor Luis Goldstein. Yo no sé cuándo él llegó, creo que después de la Primera Guerra Mundial. Había un señor Dürenfurt y un señor Goldman, no sé cuándo llegaron, pero estaban aquí cuando llegué. Había unos austriacos, un doctor Mendel y un señor, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llamaba? Forel. Él era contratado por la compañía de... ¿Teatro? No, de la eléctrica. Él era ingeniero eléctrico y lo habían contratado. No sé cuándo llegó, un poco antes de que yo llegué. No recuerdo otros. ¿Tú te acuerdas de la primera junta directiva de la IM? ¿Quiénes eran? No, ¿Ninguno? ¿Ni el presidente? creo que el primer presidente era José Baum. José Baum, sí. ¿Cómo era José Baum? ¿Te acuerdas de él? Sí, me acuerdo mucho de él. Era buen presidente. Él sí era también un representante de firmas europeas, ¿no? No, él era un hombre muy amable, muy simpático. Creo que él estaba presidente por bastantes años, ¿no? Y no recuerdo cuándo vino. Pero después, como a los 2 años que yo estaba aquí, vino Lucho Salomón, que también estaba viajando por todo el país. Después todos trajeron sus parientes, ¿no? Mi marido trajo a su padre, a su hermana y cuñado y hijos. Trajo a Bernie Hahn, después a los padres de él, que hicieron un restaurante en Pacho. Y por supuesto a mi mamá. Y después trajo a tus abuelos. Heinz había llegado antes, porque un señor Jacob le consiguió un puesto en Temel. Él vino, creo que ya en el 36 o 37. Y los padres, tus abuelos, llegaron, creo que en el 38. No recuerdo cuando vino el señor Kahn, pero eso te lo puede decir Mariano. Mariane. Pero ellos llegaron, es decir, la IM se fundó en el 38, ¿sí? Dicen que en el 38 se fundó y ya estaban todos. Los primeros ya estaban, Fritz Kamm y Baum, ¿sí? Todos ellos. Sí, no recuerdo cuando vino Preuss. Eso sí no
¿Cuándo fue tu esposo presidente? ¿Te acuerdas? Sí, no recuerdo cuándo. Antes de José, José Hernán. ¿Pero entre qué años? ¿50, 60, 70, en los 70? ¿En qué década? ¿Te acuerdas? No, No. no recuerdo. No era mucho tiempo. Él no quería mucho tiempo, porque le quitó mucho de su tiempo de trabajo. ¿Y habían traído algún rabino cuando él fue presidente? ¿Hubo alguien? No, solo el señor Khan. ¿Y actividades para niños o para adultos que había en esa época? Sí había un señor Maya Mary que se ocupó mucho de los niños. Sí, él sí se ocupó de los niños. ¿Qué actividades había para niños? ¿Había un Kabbalat Shabbat o algo así? No creo. Yo creo que los juntó los sábados a jugar y a cosas así. Bueno, el señor Khan también dio clases, pero no resultó mucho. No vinieron muchos niños, la mayoría nació aquí ya. ¿Cómo se llama el señor del Das Blatt? Cuéntame un poquito quién era ese señor. ¿El señor quién? Del Das Blatt, el que hizo el Das Blatt. Ernst Elsner. Él fundó este Blatt, pero después de la guerra se fue otra vez a Berlín. Y después había un señor Blumenthal que siguió con el Blatt. ¿Y el Das Blatt era antes todo en alemán? Sí, primero era en alemán. Después por parte y al fin sabes que es todo en español. Bueno, ¿Qué más? va? Eso me tienes que preguntar, porque no sé qué más quieres saber. ¿Tienes alguna anécdota de que te gustaría contar de cuando tu esposo era presidente o algo? ¿Alguna historia o algo? ¿Tú te acuerdas en algún momento si vino Jean Pierce a la IM cuando vino acá? Hay una foto con el Kabbalat Shabbat infantil que está este señor que dices, el que era profesor, ¿cómo se llama? El que era fotógrafo. Y Maya Mary. Maya Mary con Jean Pierce. Y los niños, estaba tu hija también en esa foto. Sí, eso era en el año 51 o 50. Sí. ¿Y qué pasó? ¿Vino él? Él vino con la compañía de ópera. Inclusive vino a comer aquí en mi casa. Pero había que hacer, yo creo que pescado, porque él era kosher. ¿Y cómo llegó a la IM? ¿Por qué llegó a la IM? ¿Cómo fue la conexión? Él vino como Él cantante hizo de ópera el servicio del viernes por la noche. en la IM. Sí, eso era en la calle 32, detrás de la Bavaria. Eso era rentado. Y en este tiempo, en un viernes por la noche, hizo el servicio. ¿Vino mucha gente?
Sí, ahí sí fue mucha gente. Claro, porque se sabía que él hace servicio, ¿no? ¿Te acuerdas de algo más con él? Sí, yo estuve invitado en su casa en Nueva York. Yo estaba allá y es que el doctor Mendel trajo todos los artistas. Y él en este tiempo con su esposa también estaba en Nueva York, entonces estuvimos invitados donde él. En esa época, ¿tu esposo era presidente? No, No. ¿Quién era presidente? ¿Se acuerdas? no recuerdo. Es que le he olvidado mucho, mijito. Eso ya hace tanto tiempo. Unas cosas recuerdo y otras se me olvidaron. Sí. ¿Alguna vez vino otra personalidad a la IM? Así como Jean-Pierre, algo importante. Un Hazán o un rabino o una persona de la farándula. ¿Te acuerdas de eso algo? No, porque todos los demás artistas que vinieron no tenían nada que ver con la IM. Es que vinieron muchos, mientras el doctor Mendel fundó la Sociedad de Amigos de la Música, Él era judío. él era judío, ¿De la IM? ¿Alemán? austriaco, pero él No pertenecía. no pertenecía, estaba casado con una no judía, pero él hizo muchísimo por la vida aquí de... Artística. Sí, ¿Tú te acuerdas de algún incidente cuando la Segunda Guerra Mundial que algunos alemanes fueron deportados a Fusagasugá? sí, pero no judíos. Y me contaron que algunos judíos tuvieron que ir al centro israelita para pedir una documentación o algo para que les ayudaran, para que no los llevaran allá. ¿Eso sí pasó? ¿Tú te acuerdas de eso? No, yo no recuerdo que los judíos eran involucrados en eso. No, No, los Cohen. solo los alemanes, no Sí. judíos. Sí, pero era un campo de concentración muy bueno. Estaban en Fusa, en una finca, y cuando querían ir a Bogotá, fueron a Bogotá y volvieron. Eso no era una cosa muy seria. No. ¿Quién era el presidente en esa época? De Colombia, digo. ¿Con quién hablaban para traer gente judía de afuera? ¿Lleras? No. No, era antes. Cuando yo vine era López Pumarejo. Pero no recuerdo quién vino después. Ah, sí. ¿Mesa? ¿López de Mesa? Él nunca era presidente. No. Él era ministro del Exterior. Sí. Ahí se me olvidó. La pregunta es ¿con quién iba uno a hablar para traer a la familia de Alemania? Eso fue la cosa. Él era terrible, ¿López de Mesa? López de Mesa, Antisemita. antisemita. Pero antes de López de Mesa, cuando López Pumarejo era presidente, en el año 36, él fue a Alemania, al cónsul que estaba en Hamburgo, y contrataron los músicos, que era Rothstein, Wallenberg y Fröhlich. Fröhlich no era judío, pero Rothstein y Wallenberg, y contrató bastantes profesores de universidad.
no todos judíos, algunos como medio judíos, pero esa gente vino en el 36. Y se quedaron aquí. Fueron socios algunos de la IM, me imagino. Me imagino que Rothstein y Wallenberg. Bueno, Wallenberg se fue a Estados Unidos muy pronto porque él estaba casado con una bailarina judía y ella dice que se mató en el salto y después él se fue. Hermano de Heinz Wallenberg. ¿No? Y en Estados Unidos se casó con una judía alemana. Entonces, ahí vino un grupo grande de gente. ¿De teatro vinieron judíos que se quedaron acá? ¿Algún grupo de gente de teatro? Teatro no había. No. No, teatro no había. Solo los músicos. Y ya le digo, profesores, por ejemplo, Halberstädter, él era profesor de universidad y además tenía una oficina para hacer los impuestos, ¿no? Contabilidad. Sí, él estaba aquí él murió aquí, estaba aquí mucho tiempo. Y vino con la mujer que después se divorciaron, ella vivía aquí sola. Había un profesor Hermstedt, había un profesor Herget, pero esos eran todos no judíos. Creo que Halberstädter fue el único. Bueno, Rothstein, pero era músico. ¿Tú te acuerdas del primer comité de damas que hubo en la IM? Probablemente, no sé. ¿Te acuerdas de las señoras que participaban en esos comités? Tal vez la señora Goldstein. ¿Cómo se llamaba ella? Paula Goldstein. ¿Paula Goldstein? Sí. Sí, ella era austriaca. No recuerdo bien quién fue. Ni sé cuándo se formó primeramente ese comité. ¿Y te acuerdas cómo era la relación de la IM con las otras comunidades, con los polacos, al comienzo? Ninguna relación. ¿No? No. Es cierto que cuando llegaron algunos alemanes, digamos, con los polacos les compraban lo que traían y todo eso. Tal vez en negocios sí tenían algunas relaciones, pero culturalmente no.
¿No se podían casar alemanes con polacos? ¿No? Pues se casaron. Por ejemplo, Edith se casó con Ignacio y sí, más tarde. Pero al principio ellos no nos querían tampoco. Y menos con los sefaradí, no había ninguna conexión. Cuando nosotros no teníamos local propio, yo creo que nos arrestaron a veces en la calle, de la calle 23, pero poquito. Creo que Edith fue la primera que se casó con un polaco. Imagínate. Sí. ¿Dónde vivían los primeros judíos alemanes? ¿Habían barrios? Pues los Goldstein vivían en la séptima, donde tenían su oficina. Después hicieron la casa que está ahí, la esquina de la 34 con 16. Ellos construyeron esa casa y vivían allá. ¿La mayoría en qué barrio vivían? ¿En qué barrios de Bogotá vivían? Por ahí con la 23, ¿Santa Fe? ¿Barrio? ¿Cómo se llama ese barrio? Santa Fe, ¿no? no sé cómo se llamaba. Creo que Santa Fe era más al centro. Por ahí, por estas 22, 23, creo que la mayoría vivía. Y también tenían almacenes allá. Y la sinagoga también era en la 23. ¿En una casa? Sí. ¿Fueron varias casas la sinagoga? Primero, antes de la sede. No sé. ¿Tú te acuerdas quién trajo el primer Sefer Torah en la IM? ¿El primer qué? Sefer Torah, la primera Torah. Creo que el señor Kam. ¿Y te acuerdas cómo fue la inauguración de esta sinagoga de acá? Sí, claro. Cuéntame un poquito, ¿cómo Yo fue? estaba vendiendo boletos, rifas para la construcción de esa casa. ¿Mucha gente vino? En ese tiempo ya había bastantes. Yo fui de uno a otro a vender boletas. Creo que hasta había una rifa de un carro. Creo. Y sabes que ni recuerdo en qué año se inauguró. Casi nadie se acuerda. Yo lo tengo anotado, pero no estoy muy seguro si fue en el 50 y algo. 51 o algo así. Sí, porque antes estuvimos en esa casa en la 32. Sí, tiene que ser por ahí, en los 50. Sí, los primeros años del 50. Tiene que ser.
pero no recuerdo la inauguración precisa. Eso no. ¿Cómo fue el día que la inauguraron? ¿Vino mucha gente? Sí, creo que sí. Había, ¿Qué hicieron ese día? ¿No? no sé, probablemente un servicio religioso, ¿no? Eso, ya le digo que a mí se me olvidaron muchas cosas. Te dije desde el principio que ya no recuerdo mucho. Claro, claro. ¿Tienes alguna anécdota que me quieras contar de la IM tuya, personal? ¿Algo gracioso, algo que te pasó? Fuimos todos los años a decorar la azúcar. La señora Hörnlein, yo, la señora Haskell. Todos los años hicimos eso. Y también decoramos la sala grande para el ceder. Eso hicimos todos nosotras voluntarias, ¿no? Eso nadie más lo hizo. ¿Habían muchos voluntarios para esa época? No. Bueno, siempre para estas cosas, para las fiestas, para decorar. Inclusive trajeron viandas para el azúcar. Colgaron. Tía, tú dime lo que te acuerdas de la época de tu papá. Tu papá era Hassan. Mi papá procedió de Alemania, nació en Breslau, pero se crió en Berlín, como todos los de Breslau. Procedió a una familia bastante religiosa y de eso lo supe después de que él murió, porque tenía una hermana en Israel bastante religiosa, quien nos dijo que procedían de una familia muy religiosa. Mi papá fue uno de los fundadores de la AIM. A lo que yo me acuerdo es que quizás una o dos veces le ofrecieron la presidencia de la AIM y él no quería. Él una vez sí llegó a la casa, no molesto, pero sí diciendo que él había dicho que no aceptaba la presidencia, porque él lo que quería era casi se puede decir ser el presidente o el dirigente de la parte del culto, del rezo, y entonces él varias veces lo oí como Hazán, pero no me acuerdo muy bien esa parte porque estaba también en ese entonces el señor Fritz Kamm, quien era Hazán de la AIM, pero de él sí me acuerdo esa manera como rezaba y lo que él hacía siempre, se lo pedían inclusive aquí y en Cali, era las prédicas y yo sí oía los comentarios después de cómo le gustaba a la gente, las prédicas que él decía, sobre todo porque no era tanto leer parte de lo de Rosh Hashanah, Yom Kippur, sino siempre transmitir un mensaje según la situación, según cómo se presentaba la situación de la comunidad o la comunidad dentro del contexto de Bogotá. La otra cosa que me acuerdo, eso sí me acuerdo mucho más, es que siempre para Pesar que nosotros vivíamos, o sea, donde yo me acuerde, fue la casa de Teusaquillo en la calle 33, número 1744,
una casa inmensa y un solar, pues que ni se diga, y se hacía el ceder allá. No me acuerdo si era el primero o el segundo, pero no sé tampoco si existía ya ceder comunitario, pero fácilmente había 30, 40 o 50 personas para el ceder, y no sé si es que yo era el menor, pero a mí me tocaba inclusive ensayar con él, cantar el Manishtana, y a veces me ponía también las canciones a lo último, Hat mi Yodea, etcétera, etcétera. También que empezara ya desde chiriquitico a dirigir esas canciones. Eso es básicamente lo que yo me acuerdo de él en cuanto a IM se refiere. Ahora, lo que él más nos enseñó, no solamente porque lo decía, sino porque lo demostraba, y en eso me acuerdo más en Cali, que prácticamente después del señor Leo Felsberg, dueño de Fruco, él era el primer oficial a bordo, y cada vez que había viaje la gente se despedía de él, si tenía que viajar a Barranquilla, Bogotá, tanto que el viernes 13 de febrero del año 59, él viajaba a Bogotá con el señor Leo Felsberg, y todo el mundo se despidió de mi papá, nadie se despidió del señor Leo Felsberg, y el sábado 14 de febrero de ese año falleció. Él siempre nos decía que pues uno tenía que ser orgulloso de ser judío, de ser un buen judío. ¿Eso qué significaba? Saber qué se está diciendo. Si usted no sabe qué está diciendo, quédese callado o quédese en la casa, pero usted no se va a quedar en la casa, usted viene conmigo y yo le voy diciendo qué es lo que estás diciendo, qué es lo que estás pidiendo a Dios, qué es lo que esperas de Dios, qué es lo que tú tienes que hacer. Y la otra cosa decía, aunque tú seas judío, pero debajo de Dios todos somos iguales. Y eso pues se mostró, era porque pues hay pruebas, o sea, no lo digo porque pues soy el hijo de él, sino que hay pruebas de cómo él fue querido, estimado, pues en Fruco, que fue donde más me acuerdo de su trabajo, que ya estaba yo más grandecito. Sí, en la comunidad se comentaba siempre que una de las cosas lindas que se alegraban de las altas fiestas era cuando él se paraba a dar la prédica. Inclusive, si puedo hacer un breve paréntesis, en estos días con mi hermano, dado, bueno, motivos, yo para las altas fiestas, que era yo el responsable del rezo de la nueva UCI de Cali, preparé yo las prédicas para Rosh Hashanah y Yom Kippur, y a mi hermano le decía, imagínate que papi preparaba las prédicas de aquí. Yo de aquí, a pesar de todas las enseñanzas, no puedo. Bueno, ¿de qué me valgo ahora? De internet. Claro que cojo un poquito de aquí, de allá, pero es simplemente porque... la otra cosa que me acuerdo, pero no es IM, porque yo hice mi bar mitzvah en Cali, pues había un rabino que fue y me bendijo, pero dado de que él era quien era y pues se sabía su background, no fue él, sino todos, o sea, quien me preparó a mí para la bar mitzvah, que en ese entonces era el director del Colegio Hebreo de Cali, el señor Benjamín Yedbetsky, y estaba el rabino, otro líder que estaba era el señor Siegfried Hirschberg, pero ellos le dijeron a mi papá, y así en la ceremonia, así dice, bueno, ahora usted se para ahí y le va a hablar a su hijo. Y la verdad que fue muy conmovedor, o sea, hoy diría, si quieren decir que lloré o que sudé por los ojos, como se quiera llamar, pero sí me dijo qué significaba bar mitzvah, que es no solamente ser hijo del precepto, ya asumir la responsabilidad religiosa, sino qué se esperaba.
todo lo que me había dicho que de pronto se te hubiera olvidado porque estabas muy pequeño, además no asumías nada, era precisamente decir, tú eres ahora un miembro de la comunidad y has tenido tus profesores y ellos te han enseñado lo que es ser un judío, de asistir a los rezos, de asistir a la sinagoga, pero por fuera de la sinagoga tienes que ser un buen hombre, tienes que servir a los demás. ¿Tú te acuerdas la IM en la época de tu infancia? ¿Cómo era la IM? ¿Qué había? ¿Qué actividades para niños? Yo sé que había un Onek Shabbat donde nos reuníamos los niños, lo dirigía, ¿cómo se llama el señor? Mayameri. Y nos ponían a cantar. Yo inclusive me acordaba, y eso sí es una cosa más de mi hermano, que no usábamos cápales, sino una boina, y entonces a mí me la ponían así, y así tenía que ir, y mi hermano se la ponían así, y él se la ponía así, y bueno, pero nos reuníamos, jugábamos, nos daban, no me acuerdo, eran chocolates, bombones, hacíamos 2 redondeles, nos enseñaban muchas canciones, nos poníamos a cantar. Había a veces alguien con un acordeón, pero yo no me acuerdo quién era. Alguien con un acordeón que iba a veces y entonces pues él tocaba el acordeón, nosotros cantábamos. Esa parte. La otra que yo sí me acuerdo mucho es que una vez nos visitó Jean Pierce. Y entonces, obviamente, le dejaron cantar a él y todo el mundo quedó, yo me acuerdo, todos quedamos como unos campesinos boquiabiertos porque no, eso, o sea, vibraba todo, nosotros vibraba todo. Pero más de la infancia, no, lamentablemente, pues a veces uno ve fotos y dicen, vea, ese es usted cuando estaba pequeñito, y bueno, sí, pero más lamentablemente no me acuerdo. ¿Tú recuerdas algo si en los comienzos la IM quería ser que conservadora o reformista? ¿Te acuerdas de eso? Hasta donde yo sé, y esa ha sido una discusión, inclusive con la UCI de Cali, yo sé que las dos comunidades creo que se matricularon en el año 56 en el movimiento conservador. Los de la UCI me dicen mentira, eso no fue. Le digo, sí, claro, ahora que allá no está el diploma, no sé, pero aquí siempre estaba colgado en la soledad. No sé dónde está ahora, pero estaba. Mi papá, o sea, después de muerto es que supe que venía de un hogar bastante religioso, medio ortodoxo, etc. Pero yo sí me acuerdo que mi papá era muy enfático en decir que él no le gustaba la ortodoxia porque decían que no saben qué es lo que estaban haciendo, o si sabían qué estaban haciendo, muchas veces decía, es que ellos tampoco saben por qué lo están haciendo. Si tú en Shabbat fumas, tienes que saber por qué estás fumando. Si tú en Shabbat montas en carro, tienes que saber por qué estás montando en carro, etcétera, etcétera. Él hasta decía, si tú quieres ser después Shomer Shabbat, no lo quieres ser, bueno, pero sepa por qué lo estás haciendo y por qué no lo estás haciendo. Inclusive me decía en aquellas entonces ciertas cosas del kashrut, porque yo le decía que cuando yo sea grande yo quiero ser médico, o sea, siempre me ha gustado, me dijo, tú como médico judío, si alguna vez dices que esas normas son por salud, bórralas, no te acepto como médico, eso es mentira, eso está escrito en la Torah, eso no hay normas sanitarias o algo así, eso está muy claramente escrito, el kashrut en, no me acuerdo qué, para allá, bueno, acabamos hace poquito de decir, pero eso era, pero que la IM haya sido, o sea, se conservaban muchas cosas, por ejemplo, eso me acuerdo, ahora sí, me acuerdo que, o sea, yo me acuerdo de la IM en la calle por Bavaria, y yo me acuerdo que era algo rico, no importa qué tan lejos, después de, o sea, se comía temprano, nos íbamos en taxi a la sinagoga,
y la familia, tal vez otros se pegaban con nosotros, era la norma de ir a pie a la casa. Y el próximo día, por la mañana, para Shaharit, era de la casa ir a la sinagoga a pie. Eso sí, él lo tomaba muy, o sea, eso sí lo conservaba él. ¿Te acuerdas de Das Blatt? ¿Quién escribió el Das Blatt? ¿Cómo comenzó? No. No te acuerdas. No, pero ahí sí va mi cuña política, que es Omaira, una de las que más dirigió después Das Blatt. Bueno, no, eso era. ¿Tienes algo más que contar, que te acuerdes? ¿O alguna anécdota? Pero, No, la verdad es que lo que pasa es que pues se sabe que lo triste fue en el 52, o sea, el Shabbat al año de mi bar mitzvah, ese fue el viernes anterior, o sea, el viernes 13 de febrero mi papá vino a Bogotá. El sábado 14 de febrero era mi aniversario de bar mitzvah en el sentido que era mi parashá, que es Terumá. Ese día volví a leer toda la parashá, como lo hice el día de la bar mitzvah. Y ese día, no sé, yo no puedo decir si era premonitorio o algo así. La verdad que estaba muy triste de que, o sea, mi mamá me acompañó a la sinagoga, pero no es que valiera menos que mi papá, ni ser machista, ni nada, pero pues al fin y al cabo uno de mis profesores no asistió al aniversario y bueno, fue el día que falleció. Más no me acuerdo, la ¿quién te verdad. entrenó, tu papá? Para bar mitzvah. Él me entrenó, o sea, en el significado, en conversar conmigo, qué era, etcétera, etcétera. Pero verdaderamente quien me preparó fue el señor Benjamín Niedvetsky, que en ese entonces era el director del colegio. Y de entrada me dijo, yo no he conversado con tu papá, pero tú no vas a leer solamente el Maftir y la Haftará como hacen todos los bar mitzvah hasta el momento. Tú lees toda la parashá. Aunque a veces le decía, gracias, me pone a sudar petróleo. Pero obviamente cuando acabé, sí, no, muy feliz. Pues, él fue el que me preparó. Bueno, muchas gracias, Raúl.